actividad avanzada que dieron una serie de fuentes. Y este documento que mandé también, buenos días Nayeli, quiero una hojita de tomar apunte. Ya. Siendo hoy día 12 de agosto del 2020, damos inicio a la clase número 16 de Historia, Prueba de Transición Universitaria. Ya, espero que estén bien, chiquillos, estoy emocionado porque diseñé una forma distinta de hacer la clase, esperemos que funcione, pero el 50% de que funcione depende de ustedes, así que espero que participen y que enciendan la cámara porque vamos a hacer una mesa redonda y la idea es vernos, porque refome hablarle solamente a monos negros, ¿ya? Entonces, se ve la pantalla, ¿cierto? No la voy a ampliar porque la voy a sacar rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos? El imperialismo, ¿ya? Ustedes podrán pensar que esto es una consecuencia de todo lo que vimos en las clases anteriores, y realmente lo es. El imperialismo europeo del siglo XIX y su impacto político, económico, social y territorial. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase de hoy? Reconocer, fíjense bien, los elementos que permitieron a Occidente desarrollar procesos imperialistas y colonialistas allende sus fronteras. Allende significa que está afuera de sus fronteras, ¿ya? Evidenciando las consecuencias que estos generaron para las comunidades no europeas en diferentes ámbitos de su vida, ¿ya? O sea, ese es nuestro foco de la clase. Vamos a hacer nuestra pregunta orientadora que vamos a responder también hacia el final del test y que nos va a guiar en la clase. ¿Por qué el imperialismo europeo del siglo XIX impactó la realidad cultural de los pueblos colonizados? Chan, 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 chan. Reflexiona en torno a dos cuestiones concretas. Cuando me refiero a dos cuestiones, ¿cómo impactó? ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Con lo cual tenemos que irnos de la clase. El imperialismo europeo, ¿qué es? Causas y características, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias del imperialismo, ¿ya? Entonces, antes de que comencemos de lleno con nuestra clase, ¿ya? Yo les voy a pedir que descarguen esta hojita, o si alguien la imprimió, genial, que es la hojita de toma de apuntes. Ya, esta hojita, chicos, está en un Word, por ende la pueden editar. Entonces, yo voy a dar 2 minutos para que se vayan al recuadro de lo que ya sé de esto, o sea, mi conocimiento previo, acá arribita, y escriban qué es lo que saben acerca del tema que vamos a tratar. Lo que sea. Aquí no hay respuestas ni ideas erróneas. ¿Ya? 2 minutos y yo voy a preguntar a cualquiera. ¿Qué es lo que yo creo que sé de este tema? Del imperialismo, del colonialismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos chicos, 2 minutos. Buen día Juan, buen día Josefa. ¿Qué es lo que yo ya sé? ¿Cuál es mi conocimiento previo de este tema? Estamos trabajando con la hojita de apuntes que está acá. Vamos chicos. Un minuto. Ya, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo ya sé o creo saber acerca de este tema? Voluntarios o voluntarias, ¿quién quiere dar su opinión? Comiencen a activar los micrófonos, chicos, vamos.
Ya, profe, yo. Nayeli, Nayeli, Sí. cuénteme, ¿qué es usted lo que cree sobre esto? Gracias. Ya, que el imperialismo es la forma a la que le llamaron al expandirse territorialmente los europeos o máximas potencias, Bien, bien, es el conocimiento adjudicando, previo. Dale, dale, dale. adjudicándose colonias, las cuales usarían más tarde para su propio beneficio. Pucha, Nayeli, hiciste la clase. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. Muy bien, Nayeli. Esa es una idea previa bastante sólida. Oye, ¿se acuerdan del promedio? ¿Quién más anotó algún conocimiento previo? No me digan, pusimos lo mismo que Nayeli. ¿Ya? A ver, voy a sacar yo democráticamente. Nayeli del cuarto B, poniendo a preguntar al José Maldonado. Ya, profe, ¿Qué yo crees tú? A ver, dale. le puse que es una actitud política que se basa en expandirse a otras tierras usando el poder militar y o económico. Mira, me gustó lo que dijo el José de que es una actitud política. Porque cuando uno busca en internet imperialismo, así tal cual pueden hacer ejercicio del tiro, aparece un componente súper subjetivo, como es la actitud, el deseo, ¿ya? De una nación por conquistar otra. O sea, parte de algo súper subjetivo, ¿ya? Entonces, eso nos deja una reflexión. No es normal ser imperialista. No todos los estados nacionales son imperialistas. ¿Chile es imperialista? ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema, parte de una actitud, o sea, es una actitud subjetiva que se vuelve consciente, es un deseo. Buena respuesta, José. Gracias también Nayeli, Nayeli hizo la panorámica entera del imperialismo. ¿Ya? Gracias, chiquillos, con ustedes dos habiendo participado, voy a dar pie inicio entonces a la clase. Antes de que nos juntemos en la mesa redonda, así que espero que estén peinando ahí, arreglando, eh, vamos a observar una imagen, ¿ya? A modo de enganche. Vamos a observar unas fuentes visuales, chicos, que nos van a dar una primera idea acerca de dos cuestiones. Ustedes ven la pantalla ahí, voy a presentar brevemente, se demora mucho en cargar esta cuestión. Las preguntas son las siguientes mientras carga la pantalla. ¿Cómo los europeos, cómo la élite gobernante europea concebía el imperialismo y en qué consistió realmente el imperialismo? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, observen esta imagen que está acá, una imagen ahí del diario Le Petit Journal de 1911, ¿ya? Y la traducción abajo dice, en francés, Francia, mujer generosa que traerá la riqueza y la abundancia a la gente de Marruecos. ¿Qué es lo que le llama la atención de esta imagen periodística? A ver, ¿qué le llama la atención, chicos? A ver, Baitiere, ¿qué le llama la atención de la imagen? eh, la mujer está iluminada, como iluminada. Ya, ¿y qué crees tú que simboliza esa iluminación? A ver, saquémosle el jugo a la imagen. Y los demás, como que ella tiene más poder que los demás. Ya hay un tema de poder también, muy bien. ¿Qué más? A ver, los demás. ¿Se podrá vincular, por ejemplo, con el Lo que tema? tiene la, Dale. lo que tiene en la mano igual se ve ¿Que está lleno de qué? como de oro, no sé, no En veo el bien. fondo, denota la riqueza, ¿cierto? ¿Ya? Podemos vincularlo, por ejemplo, con el concepto de civilización, de que la mujer francesa, que representa, por ejemplo, la república, lo hemos visto, representa la civilización del hombre europeo hacia los pueblos
de otros continentes? Las imágenes dejan harto que desear, chiquillos, sobre todo para poder sacar información. ¿Ya? Gracias, Baitiare. Vamos a ver otra imagen. No, esa. Observen esta imagen. Yo les coloqué alguna palabra alrededor porque no se veía, pero la imagen es muy buena. ¿Ya? Se llama La pesada carga del hombre blanco. ¿Qué me pueden decir acerca de esta imagen? A ver, voluntarios. Lo que decía usted, de que ellos sentían que llevaban a la civilización, como que ellos cargaban todo el peso de llevarlos a la civilización a ellos, cuando lo hacían, o sea, vivían súper mal ellos, porque Pero les pagaban mal y llevaban una vida mal. una consulta, muy bien. Una consulta, aquí voy a hacer un poco abogado del diablo. ¿Quién les pidió a ellos cargar ese peso? ¿O ellos se arrojaron el peso solos? ¿Qué creen ustedes? A ver. O sea, es que tenían una competencia, entonces supongo que arrojarse el peso era parte de eso. Mira, su compañera dijo algo muy importante, competencia. A ver si alguien identifica quiénes son los dos estados que están compitiendo ahí, a ver. Por la ropa se puede hacer una inferencia, ¿no? ¿Quiénes son? Europa y Estados Unidos. Exacto, Europa y Estados Unidos, ¿ya? También uno podría inferir respecto a qué tribus cargan en su espalda. Europa carga a los chinos, a los indios, africanos. Estados Unidos carga, por ejemplo, las Filipinas, las cuales son representadas como indígenas terribles, ¿ya? También hay mucho sesgo detrás de esta imagen. ¿Qué dicen las piedras, chicos? A ver, ¿qué les llama la atención de las piedras y el lugar donde tienen que llegar? A ver. Que son como los obstáculos que tienen que atravesar para llegar a a la civilización, o sea, las guerras y todas esas cosas. Pues tengo una consulta, Rocío, antes que se me despegue y los demás también escuchen esta pregunta. Esos obstáculos, superstición, opresión, ignorancia, vicio, barbarie, y pónganse serios, así, muy denso. Esos obstáculos, ¿son obstáculos creados por la cultura occidental o son obstáculos que poseían estas culturas que vivían en los territorios antes de la llegada de ellos? Son creados por las personas que fueron a invadir territorios de ellos, porque en sí las personas vivían normalmente hasta que llegaron ellos a querer implantar algo que ellos no conocían. Exacto, hay una frase de Eduardo Galeano sobre la conquista de América, muchos siglos antes, atrás, que dice, en 1492, ¿ya? Los indígenas descubrieron que andaban desnudos, descubrieron que eran pecadores, descubrieron que eran bárbaros, descubrieron un montón de cosas. Entonces, la reflexión que queda detrás es, chuta, ¿yo era bárbaro o llegó un otro y me dijo, tú eres bárbaro porque para mí eres bárbaro y yo te debo civilizar? ¿Ya? Entonces, ese es también el fondo de la discusión. ¿Ya? La meta es la civilización, pero cuando observen estas imágenes, chiquillos, denle vuelta. ¿Para quién es incivilizado alguien? ¿Para el sujeto que vive en un lugar o para el que viene de afuera y quiere ocupar ese lugar? ¿Ya? Y ocupa estas palabras, estas expresiones de ignorante, bárbaro, incivilizado. ¿Ya? Entonces, estas imágenes que sirven como, entre comillas, gancho, nos da pie al inicio de la clase, que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, creo que yo voy a volver a la sala y aquí quiero que tomen su hojita de apuntes. ¿Tomen su hojita de apuntes, chicos? Ah, perdón, faltaron estas dos últimas imágenes. ¿En qué consistió realmente el proceso imperialista? Ahí la pueden ver sin que la duplique. ¿En qué consistió? Nayeli lo dijo al principio de la clase, si puede repetirlo, cae como anillo el dedo. ¿Se ve, verdad?
En efecto, chicos, el proceso imperialista termina consistiendo en un reparto brutal, en una intervención de los territorios extranjeros por parte de las potencias europeas, ¿ya? Que nosotros lo podemos ver ahí en una caricatura de China, cómo es repartida por las naciones extranjeras, ¿ya? También acá nosotros podemos observar fotografías reales, lamentables, de lo que también derivó el proceso imperialista para los pueblos colonizados. ¿Ya? Entonces, tomen su hojita de apunte, chicos, y en la sección de mis preguntas, ¿ya? Quiero que anoten 2 preguntas que ustedes están haciendo en este momento respecto al imperialismo. ¿Ya? 2 preguntas. Recuerden que esta hoja de apunte de fondo queda para ustedes, chicos, es material de estudio. ¿Ya? Así que 2 minutos, 2 preguntas y pregunto al azar. Vamos. Un minuto. Ya. Voluntario entonces que hagan una pregunta de lo que ustedes conciben respecto al imperialismo. Vamos a preguntar acá a Ricardo Huircapán. ¿Qué preguntas hace usted acerca del imperialismo? Ya. Profesor, Dígame. tengo una hecha ya. Ya, dale. Y la otra, ahí no. Tengo que pensarla, ya. La primera es, ¿por qué los colonizados Ya. no se rebelaron contra los colonizadores? Buena pregunta. Muy bien. La otra no la tienen lista, ¿cierto? No, aún no. Ya. ¿Alguien más que quiera decir su pregunta? A ver, recién me di cuenta del chat. Disculpa, Lucas, no me había dado cuenta que estaba respondiendo. Juan, la mandé al correo, una hojita que esta que está acá no se la puede ver y contiene una serie de cuadritos para tomar apuntes. ¿Ya? ¿Quién más tiene una pregunta? A ver, Camilo, una pregunta. No me surgió ninguna pregunta, profe. Estaba tratando de pensar. ¿Estaba en eso? Mueva la cabeza. Fernanda Mendoza. Oli, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Ya, yo me estaba yendo más al lado de, no sé, la cultura que tenían estos ¿Ya? tipos desde antes, porque siempre hablamos ¿Ya? como de lo, no sé, cómo vivían los pueblos originarios a los que colonizaron, pero, por ejemplo, si es que los europeos no veían que ellos también tenían una historia de antes, o si es que pensaron que ellos llegaron así como todos modernos y con todas sus cosas. Y debe partir historia en el fondo. Ujú. Ya, hay que transformarlo en pregunta, pero como idea está muy buena. En el fondo, si el europeo realmente alguna vez se llegó a concebir, a preguntar, oye, estos tipos tienen historia previa, igual que nosotros, ¿ya? ¿La tomamos en cuenta o no? Buen interrogante, Fernanda, buen planteamiento. Los quiero convocar, chiquillos, ahora a que se conecten acá en la sala, esta va a ser nuestra sala, y ya pasemos a avanzar un poco en los documentos que ustedes leyeron ayer en la actividad avanzada. Entonces, una de las cuestiones que yo quiero mostrarles es básicamente
que demos respuesta a la primera parte de esta clase, que es, ¿qué fue el imperialismo? Entonces, tomando en consideración, por ejemplo, las siguientes fuentes, esa caricatura de China partida por trozos, el video que ustedes vieron, y hay un texto en su hoja de avance, ya hay un texto, creo que el primer texto escrito, chiquitito, que está abajo. Respondamos entre todos, chiquillos, ¿qué fue el imperialismo? Ya, con todo esto que iremos saliendo. Prendan sus cámaras, conversemos, la idea es que tomemos apunte de esto, y nos quede como reporte, porque al final de la clase vamos a hacer una síntesis que van a hacer ustedes mismos y que yo voy a incorporar al PPT, ¿ya? Entonces, ¿qué fue el imperialismo? Vamos, ¿qué opinan ustedes? No se peleen. Yo creo que fue una forma de los europeos de generar más ganancias para ellos a un costo muy barato. Ya, ¿ganancias de qué tipo? A ver, ¿cómo lo traduciría? ¿Qué está pasando en Europa en el siglo XIX? Bien, Que Gabriela. Está todo lo de la industrialización, Bien. fueron a buscar materias primas y mano de obra muy barata, porque los indígenas no sabían que estaban haciendo eso, o que ellos tenían que cobrar más por lo que estaban haciendo. Muy bien, Gabriela, exactamente. Una primera causa del imperialismo es en el fondo una necesidad económica. El imperialismo en el fondo no fue una simple labor misionera de los pueblos europeos para ir a civilizar a otras culturas, sino que también hay una necesidad económica detrás. Como bien dice su compañera, necesitamos materias primas para nuestras industrias. Y evidentemente no le hicieron contrato de trabajo a los indígenas que conquistaron, o sea, los explotaron, muchos de ellos nunca supieron para qué era todo ese trabajo que hacían, ¿ya? ¿Quién más quiere complementar la respuesta de Gabriela? O citar alguna de las fuentes que estaban en el documento, por ejemplo. Además tenían esta idea del darwinismo, entonces como que les quitaron el respeto a las colonias con esa idea, entonces por eso fueron directos ¿Por a qué ellos. crees tú que le habrán quitado el respeto? A ver, ¿cómo Porque llegaste al a esta final los conclusión? trataban como un experimento solamente, o sea, como una parte poco evolucionada del ser humano. De hecho, ni siquiera los consideraban muchos como humanos, ¿ya? Eran seres, ¿ya? Y carecían de derechos, que eso es muy importante. Puede parecer contradictorio. Estos estados liberales que habían luchado 50 años atrás por la revolución, por los derechos del hombre, para con otros seres humanos, la visión es completamente distinta. Los trataban literalmente como cosas. Entonces, también tenemos la síntesis de ideas de darwinismo social detrás, de las corrientes positivistas que conciben todo en base a la ciencia. Entonces, una pregunta, ¿qué va a pasar cuando se encuentra este hombre blanco con una tribu que atribuye las causas de su vida a aspectos religiosos, por ejemplo? ¿Cómo lo va a ver el europeo? Bajo esta matriz positivista, darwinista. Como una persona no evolucionada y que no está yendo hacia el progreso. Bien, ahí acuérdate de Comte, Rocío, como una persona que está en un estadio inferior. Ellos están en un estadio mágico, no están evolucionados. Ya, nosotros tenemos que llevarles el progreso, ¿ya? Y eso pasó. Muy bien, chiquillos, vayan tomando apunte. ¿Qué es el imperialismo entonces? ¿Ya? Yo me quedo mucho también con la palabra inicial que dijo José, es una actitud también. ¿Una actitud de quién? Bueno, de la élite burguesa de los estados, ¿ya? Europeos que en vista de su necesidad, estoy tratando de recoger lo que dicen ustedes también, dijo Gabriela, en vista de su necesidad de materias primas para su industria, van a otros territorios a extraer recursos de forma salvaje, ¿ya? Y también se influyen por las ideas y las corrientes filosóficas que predominaban en Europa en aquel momento, como el darwinismo social, ¿ya? Como el positivismo. Y Lucas, ¿tienes malo el micrófono, Lucas? ¿Está diciendo algo también? Vamos a leerlo.
la adjudicación de territorios a través de la expansión bélica de una nación con fines económicos, que posteriormente concibió el deber de autoadjudicado de civilizar a sus respectivas colonias, consideradas por ellos mismos como inferiores. Muy bien, buena definición, gracias Lucas. Vayan tomando nota ahí, chiquillos, en su hojita de apuntes. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos una idea de lo que es el imperialismo, ¿cierto? Ahora, bueno, ya me han dicho, vieron los videos, chicos, ¿cierto? Respecto a las causas, ¿ya? Enumerémoslas, porque ya me han dicho bastante. Enumeremos las causas. Primera causa, rápidamente. Josefa, primera causa, una de las más importantes. La revolución, pues, ¿o no? ¿Cuál de todas? La segunda. La revolución, por el nombre. Ah, industrial. Industrial, porque hay muchas revoluciones en la historia. La revolución industrial, qué muy pesado. bien. Ya, perdón que sea pesado, pero no, es verdad, la revolución industrial, primera causa. ¿Qué otra causa más podemos tener? Tenemos esa. Nayeli, creo que tú la dijiste, ¿no? O no, la revolución, una de las dos. Vamos, ¿qué causa? La idea de darwinismo y progreso indefinido. Bien, la idea del progreso indefinido. Bien, el darwinismo social, también. Oye, pregunta, ¿el nacionalismo creen que haya influido o no? Ustedes vieron un video del nacionalismo imperialista, ¿qué les llamó la atención? De ese mexicano que hablaba con una voz sensual. A ver. ¿Qué pasa con el nacionalismo ahí? ¿Influye o no influye? ¿Por qué? ¿Por qué influyó el nacionalismo? Está la idea de abarcar más territorio, ¿ya? En las colonias. Muy bien. Recuerden cuando hablamos en la clase antepasada que el nacionalismo explota la idea de la superioridad de la nación y que eso incluso llega a rivalizar con otras naciones. ¿Ya? Chicos, aquí nosotros estamos en tierra derecha a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a ser llamada por muchos historiadores como una guerra imperialista. ¿Pero cómo, profe? Sí. ¿Quiénes están detrás de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es Alemania en el siglo XIX? Francia, Italia, Inglaterra. Son naciones ya que están peleando por obtener territorios fuera de su continente. Entonces, yo aquí les voy a mostrar una imagen, chiquillos, para que se grafique un poco de lo que está hablando el profe. Fíjense esta imagen, ustedes ven la pantalla, ¿verdad? The Queen's Dominions, los dominios de la reina, esas son las colonias que llegó a tener Inglaterra, por ejemplo. ¿Ya? Una isla de este porte dominó 3/4 partes del mundo. ¿Ya? O esta imagen que está acá, nosotros podemos ver aquí cómo África y Asia fueron literalmente repartidas entre las potencias dominadoras. Ya tenemos, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia le sigue, ¿ya? Alemania, Portugal, Holanda, Bélgica, todo el Congo, ¿ya? Entonces, hay una rivalidad detrás de estos estados europeos, ¿ya? ¿Alguien más escribió que no lo haya visto? Bien, gracias, Lucas. ¿Profe? Dígame, Josefa. Es que en un video salía algo igual de que se debió a como el crecimiento demográfico porque había mucha pobreza y había demasiada gente en algunos países. Ya, entonces como que mandaron a gente a las colonias. Bien, ven que van saliendo las causas también, tenemos varias. Revolución industrial, corriente filosófica, ideas que provienen en Europa, y aquí tenemos otra causa, la presión demográfica. En Europa, chiquillos, se comienza a vivir un gran crecimiento demográfico en el siglo XIX, producto de las mejoras del ámbito de la medicina, ya la vacuna existe ya, y la revolución agrícola, hay más comida. Y como bien dice Josefa, y qué bueno que se dieron cuenta, aumenta demasiado la población y los estados europeos tienen que, entre comillas, deshacerse de su propia gente. ¿Y dónde se va a ir? Bueno, a otras colonias. ¿Ya? Van a trabajar allá. Esta idea, usted ha visto mucho en las películas, del sueño americano, por ejemplo, la gente que emigraba a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Y que empezaba a conquistar el viejo oeste porque quiere tener una vida, porque en Europa era pobre, ¿ya? Y se quiere hacer la América. En el fondo, es parte también de esto, la explosión demográfica. ¿Ya? Y es súper importante, porque muchos autores, por ejemplo, yo lo coloqué ahí en uno de los videos, sale Cecil Rhodes, que está aquí en la imagen de su guía, no sé si lo vieron,
Cecil Rhodes fue un empresario inglés que llegó a tener el contacto prácticamente de toda África, unido con el ferrocarril y el telégrafo. El tipo era un magnate controlando minas de diamante, ¿ya? Él propugna en uno de los videos que el imperialismo es una cuestión de estómago. ¿Qué significa esto? Si no queremos que hayan problemas en nuestros países, producto de la pobreza, tenemos que colonizar nuevos territorios para mandar nuestra mano de obra para allá. ¿Se entiende? Muy bien, Josefa, gracias por esa explicación. ¿Se nos está quedando alguna causa, chicos, que ustedes crean considerable? No olvidar, por ejemplo, el factor del capitalismo, ¿ya? Y la acumulación de riquezas. Muchos empresarios. ¿Por qué aquí? Una pregunta, chiquillos. ¿Quién me la responde? Se gana una bonificación. ¿Por qué el factor capitalista, el factor empresarial de la producción, también es una causa del capitalismo? Perdón, del imperialismo. ¿Qué es lo que se produce en Inglaterra? ¿Qué se está produciendo? A ver. No la revolución industrial, sino qué es lo que genera la revolución industrial, qué fabrica. Además de armas, Inglaterra se transformó en el principal taller del mundo, fabricaba todo. A ver, vamos, está ¿Pueden cayendo. ser las ideas de acumulación de riqueza? Ya, pero para acumular riqueza, ¿qué producen los ingleses? ¿O qué producen los europeos? Una pista, estandarización. Lo vimos en la clase anterior. Vamos. Bueno, les cae la despeja, chiquillos. Las fábricas producen bienes de consumo, ¿ya? Productos, chiquillos, productos elaborados, estandarizados, ¿ya? Europa necesita mercados para vender sus productos. Y eso es muy importante. No solamente necesita materias primas que obtiene, como bien decían ustedes, a bajo costo de las colonias, sino también necesita productos, ¿ya? O sea, perdón, necesita mercados para vender esos productos que produce. Entonces, lo va a hacer aunque sea a la fuerza. Y aquí un ejemplo, dos ejemplos paradigmáticos, el caso de China y el caso de Japón. Ustedes no se han escuchado el concepto de las guerras del opio, ¿ya? Inglaterra literalmente abre el mercado con China para que los chinos compraran sus productos. ¿Ya? Y obviamente le entregaran materias primas a bajo costo. Lo mismo que hace Estados Unidos con Japón, ¿ya? Son economías que son potenciales y tienen que abrirse al mercado europeo para que consuman sus bienes. De lo contrario, se produce una crisis del capitalismo. De hecho, en unos videos de Bully Bagnet, dicen que en 1870 hubo una crisis del capitalismo, porque el capitalismo quedó colapsado de bienes entre ellos mismos. Ahí voy a retomar lo que dijo Lucas, ¿ya? Y necesita un lugar que consuma sus bienes. ¿Ya? Claro, Estados Unidos hace una cosa similar en el siglo XX también, porque Estados Unidos, obviamente, si el siglo XIX es el siglo de Europa, el siglo XX va a ser el siglo de Estados Unidos, que, ojo, también va a llevar a cabo una forma de imperialismo. No sé si ustedes se dieron cuenta de la caricatura que aparece acá abajo, donde aparece el tío Sam, y bajo la doctrina Monroe, América para los americanos, también lleva a cabo una forma de imperialismo. Pero en el fondo es un imperialismo que se lo reserva para él, América del Sur, interviniendo, por ejemplo, en su gobierno. ¿Ya? Muy propio también del siglo XX, que ustedes ya lo vimos en segundo medio. ¿Ya? Entonces, ahí completamos las causas del imperialismo. ¿Ya? Bien, chicos. No quiero que se me vaya la clase sin poder ver las consecuencias, ¿ya? Porque las características las voy a detallar en el PPT. Respecto a las consecuencias, chiquillos, ustedes vieron una serie de imágenes y una serie de textos en su guía. ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias del imperialismo? ¿Cuáles creen que fueron las consecuencias del imperialismo? A ver. Tanto para los europeos como para los pueblos colonizados. Vamos, voluntarios que hablen. Ignacio Reyes. ¿Cuáles creen que fueron las consecuencias? La expansión del mercado. Ya, una consecuencia económica, bien, y qué bueno que la dijiste al tiro, porque así nos sacamos de esa consecuencia, es la expansión del mercado europeo, porque aunque no se crea, también es una consecuencia. Uno de los textos al final menciona, el mundo estaba completamente conectado,
gracias al imperialismo, prácticamente gracias a la tecnología, el ferrocarril, el telégrafo, la construcción de canales, que el canal de Suez se construyó en esta época, el canal de Panamá a inicio del siglo XX, el mundo se encuentra completamente conectado, por ende se generan flujos de capitales en todos lados, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra consecuencia más? Muerte, sangre y destrucción, pero más riqueza. Especifiquemos, ¿para quién va la muerte, sangre y destrucción? A ver, ¿qué tipo de consecuencia sería esa? Una Dale, bye. social, ¿Cómo? una social, Ya, a ver, especifica. porque había segregación racial y ahí Mm, predominaba la raza blanca sobre la de los negros. Entonces ahí exacto, podríamos incluir lo que decía Lucas. bien, exacto. En los territorios colonizados, chicos, la cuestión no fue tan bonita. Ya, evidentemente se generaron espacios de segregación, de asimilación cultural. Yo aquí les voy a mostrar una diapo, qué bueno que lo dijeron, estas últimas dos impactos de índole cultural. No sé si se dan cuenta de las imágenes que están al fondo. Se imponen estilos de vida occidentales y muchas culturas se ven en la obligación, en la necesidad muchas veces de renegar de sus tradiciones y aculturizarse, o sea, que la cultura dominante termine transgrediendo mi propia cultura, mi propia visión de la realidad, ¿ya? Es una característica cultural social, y aquí lo que decía Baitiare, la segregación. Un ejemplo clásico de esto es el apartheid, que existió en Sudáfrica, colonizada por los ingleses, o sea, blancos por un lado, africanos por otro. La población europea que llega a dominar estos territorios es pequeña, es cierto, pero es la que posee el mayor poder, por ende segrega, y esto duró hasta los años 80, 90, Nelson Mandela llevó una lucha muy fuerte sobre la segregación racial, segrega y mantiene en pésimas condiciones a la población local, ¿ya? O sea, eso es muy, muy importante. Gracias, Baitiari, que bueno que lo mencionaste. ¿Qué otra consecuencia podríamos decir respecto al proceso de imperialismo? ¿Qué pasa con las riquezas y los recursos naturales de los territorios colonizados? A ver, ¿qué me dicen al respecto? Felipe, que está por ahí. Respondo yo. ¿Qué pasa con los recursos naturales de las naciones explotadas? Europa concibe a las colonias no como lugares donde hay humanos sujetos de derechos, sino como meros territorios, ¿ya? Donde van a haber recursos naturales. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, se ve el mapa de África, todo parcelado en el fondo por el recurso que tiene. Eh, y esto va a ser brutal, porque prácticamente la intervención en esos territorios en pie de sacar esos recursos no va a contemplar ni la población que vive ahí, ni la sustentabilidad del medio ambiente. O sea, se va a destruir, se va a saquear, ¿ya? El medio natural donde viven estos pueblos, solamente en pos de los recursos que están en ese lugar, ¿ya? Eso va a dejarlos sumidos en la pobreza muchas veces. Y ahí dice Lucas, ¿qué es lo que escribió? Todo eso no fue un intercambio, se aprovecharon de las culturas y de su territorio. Me voy a quedar con la palabra intercambio. Fíjense bien, en Europa, perdón, en los territorios colonizados, ¿existió algún intercambio económico igualitario o fue desigual? ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? Porque yo podría decir, oye, pero los pueblos colonizados instalaron ferrocarriles en África y la India, hicieron carreteras, hicieron puertos, igual ayudaron a los pueblos que estaban ahí. Po. ¿Qué me dirían respecto a esa afirmación? A ver. Que fue desigual porque prácticamente el precio que tuvieron que pagar fue dejarse de esclavizarse. O sea, Exacto. tuvieron que Además, hacer el nadie le pidió trabajo. eso. ¿Cómo? Que además ¿Rocío? nadie le pidió que fueran y usurparan cosas y instalaran ferrocarriles en sus colonias.
Y aparte, otra cosa, lo instalaron para ellos, no para los Sí. otros. Yo instalé No mis pensaron en trenes el para llegar al beneficio de, territorio. no pensaron en el beneficio de las colonias, sino en el beneficio propio. Exacto, muy bien, chiquilla. Ya, efectivamente, estas naciones llevan a cabo un intercambio desigual. Y esto ustedes lo van a ver en Chile. Tenemos por un lado la metrópolis que está industrializada versus la colonia que tiene solamente materias primas. ¿Ya? Entonces, el intercambio va a ser desigual. Yo exporto materias primas a cambio de comprar los productos que elaboran con mis materias primas la otra metrópolis. Siempre va a ser desigual. Y ustedes lo vieron en el segundo medio, en el siglo XX, cuando vino la crisis, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? No había por dónde competir con sacos de salitre, ¿ya? Versus maquinaria industrializada. Entonces, siempre va a ser un intercambio económico desigual, que va a tener consecuencias muy grandes en el siglo XX. Una pregunta antes de hacer una actividad que les tenía preparada. ¿Creen ustedes, chiquillos, que el imperialismo, ¿cómo decirlo? ¿Creen ustedes que cuando una nación se encuentra vinculada a otra solamente vendiéndole materias primas y estando obligada a comprar sus productos, es también una forma de imperialismo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. ¿Por qué? Por favor. Porque igual se impone, la guía salía un ejemplo que era de que Estados Unidos creo que intervenía política, o sea, económicamente y no sé, no me acuerdo de otra forma, pero yo encuentro que igual eso es intervenir, porque puede que tengan un Estado, una forma de gobierno, pero al final las decisiones que toman son muy pocas, no tienen decisión sobre su economía ni nada de eso. Exacto, muy bien, Gabriela. También eso se ha rescatado como una nueva forma de imperialismo. Estados Unidos, por ejemplo, lo usó mucho desde fin del siglo XIX hasta el siglo XX, sobre todo. O sea, yo no respeto que tú seas un país independiente, pero mis capitales, mis empresas, tienen mucho poder en tu país. Y si tú te portas mal con mis empresas, bueno, hay consecuencias. Y ahí esa forma de imperialismo también se va a dar en el siglo XX. Más que el imperialismo inglés, por ejemplo, clásico, que va al conquistador y ocupa la colonia, ¿ya? También tenemos imperialismo de forma indirecta, más sutiles. ¿Ya? Muy bien, Gabriela, y me quedo con lo que dice la Gabriela para llevar a cabo una pequeña actividad que esperemos que la podamos realizar en lo poco que nos queda de tiempo. Yo a ustedes les mandé por correo, chicos, este documento, ¿ya? Que es un estudio de caso. No sé si ustedes lo vieron, que tiene que ver con lo que sucede en África en la actualidad. ¿Ya? Lo tienen ahí abierto en su computador y lo estoy abriendo para que lo vean. ¿Ya? Es un estudio de caso que tiene que ver con lo que sucede en África actualmente. Lamentablemente, algo terrible. Y aquí lo proyecto en la imagen. África, el legado imperialista de guerras, miseria y horror. ¿Lo leyeron? ¿Qué opinión me pueden dar al respecto? ¿Ya? ¿Consideran que en la actualidad lo que sucede en África, chicos, es también una consecuencia del imperialismo del siglo XIX? Aquí tengo el documento, chicos. ¿Lo pueden leer? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo dar 5 minutos para que lo lean? ¿Les parece? Rápidamente. Está en su correo. Y denme alguna opinión. Sobre todo lo que pasa ahí en la República del Congo. ¿Ya? Vamos, chicos.
¿Ya qué les pareció el documento? ¿Lo vieron, chicos, no? Profe, espera, estamos leyendo. Ah, ya, muy bien, lean. Lo siento. Un minuto para que termine de leer. Mientras tanto, chicos, voy a pasar la lista, ¿les parece? ¿Ya? Pueden responder rápidamente. Brian no está conectado, me habló. Baitiares José Fernanda. Presente, Ya. profe. Bien. Presente. Gracias. Javiera Dailin Cata. Javier y Dailin no están. ¿Qué les pasó a las chiquillas que no vinieron? Camilo Daniel. Ahí los vi. Presente, profe. Nayeli, Gabriela, presente. Josefa, Presente. presente. Lucas, Ricardo, presente también. Antonia se conectó. Hola, Antonia. Felipe. Nachito está presente. Rocío presente. Juan presente. Matías no está presente. Pues faltaron harto hoy día. Ya. ¿Qué les pareció el texto, chicos? Rápidamente. Hay unas preguntas. A ver, ¿qué les pareció? Díganme ustedes de forma voluntaria. Impresiones. ¿Qué les pareció el texto? A ver. Es fuerte lo que se dice porque África es un país muy rico y vive muy pobre. Entonces es como una contradicción muy grande. Una contradicción muy grande, sí. Un país que tiene mucha riqueza, no podría ser un país, una potencia tremenda, y es muy pobre, ¿ya? Bien, ¿qué más le llamó la atención? A ver. Que da como impotencia ver cómo cómo las potencias económicas mayores manejan los países, entre comillas, que ellos reconocen como menos civilizados
o que tienen menos recursos, siendo cuando estos países son los más ricos del mundo. Hay una parte al final del texto que se nombran los nombres de grandes multinacionales, ¿ya, Rocío? Y muchas multinacionales son de países que en el siglo XIX habían conquistado esos países. Entonces, como que, ¿cómo es posible? Se generan elementos de continuidad y cambio muy brutales, ¿ya? Son los mismos países en el fondo, han pasado generaciones, pero sigue reproduciéndose lo mismo, ¿ya? Oye, ¿qué les llamó la atención, chicos, de la relación que hay entre algunos países europeos, o sea, perdón, africanos, ¿ya? ¿Por qué se producen tantos? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué creen ustedes que pasa? Ahí decía que habían como varios países que son como manejados por Estados Unidos. Ya, pero además de Entonces, los que están manejados, ¿qué pasa entre ellos? hay roces ¿Por qué? ¿A qué crees tú? Dime tú. por, mm, por las minerías, ¿o no? Ya, puede ser por las minorías. Mira, le voy a dar una No, pista a Rocío. minerías, Creo... ¿Ah? por las minerías, o sea, Ya. controlar lo, la riqueza económica, por así decirlo. Mira, le voy a dar una pista a Rocío. Creo que tomen atención acá, chiquillos. Fíjense bien. En 1800, y aquí me voy a ir al pasado otra vez. Me fui al pasado. En 1884, ¿ya? Se llevó a cabo este acontecimiento que proyecto pantalla, la Conferencia de Berlín. ¿Ya? Se juntaron un montón de europeos, franceses, alemanes, todos, y dividieron África en sus escritorios y se lo repartieron. ¿Ya? Estas divisiones muchas veces no tomaron en cuenta, ¿ya?, las divisiones tribales que ya tenían muchas comunidades en África. En África existían tribus, existían bandas que tenían rivalidades históricas. Este reparto no toma en cuenta esos antecedentes y crea países ficticios que después se van a independizar. ¿Ya? Entonces, ahora vuelvo a lo que plantea Rocío y lo que dice el texto. ¿Por qué hay una enemistad pareciera entre algunos países africanos? ¿Ya? A ver, ¿quién lo retoma? Puede ser la misma Rocío también, no hay problema. ¿Qué relación hay entre esto? ¿Puede ser porque pertenecen a diferentes países? O sea, como pertenecen a... que se lo Exacto, adjudicaron diferentes países. exacto, Nayeli, muy bien. Los europeos adjudican territorios, crean sus propias colonias y después estas colonias se independizan en el siglo XX. Eso es cierto, ¿ya? Pero al interior muchas veces quedaron conviviendo grupos étnicos disímiles, enfrentados entre sí, que van a provocar muchas veces guerras civiles horribles, horribles en el siglo XX, entre grupos armados dentro de un mismo país que no los identifica. Ahí la idea del Estado-Nación no pudo sembrarse bien como sí se hizo en Europa. No había una correspondencia entre la nación que estaba ahí y el país inventado. Entonces, se generan muchos problemas étnicos, que si a eso le sumamos nosotros los intereses de las grandes empresas multinacionales por querer ocupar los recursos y la corrupción y la plata, etcétera, etcétera, tenemos una olla a presión que estalla cada cierto tiempo, ¿ya? Porque como bien decía una de sus compañeras, también hay intereses de otros países detrás, por ejemplo Estados Unidos, que financia armas con tal de generar disputas, peleas entre grupos étnicos y a fin de obtener sus privilegios y poder tener sus intereses en África. Entonces, es un problema horrible y de largo, largo aliento. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda respecto a esto, chicos, o no? El tema de África en la actualidad. ¿No? O sea que Bye. África no la supo hacer. ¿Cómo, perdón? Que África no la supo hacer. No, lamentablemente uno puede decir que África no la supo hacer, pero también uno podría pensar que no la dejaron hacer tampoco, ¿ya? Ah, ya. Porque, claro, porque en el fondo, y aquí yo le puedo hacer un spoiler para el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas colonias africanas se independizan. Pero ¿se acuerdan cuando vimos esto en segundo medio? El contexto en que se van a independizar estas colonias en los años 60 va a ser en plena Guerra Fría.
Entonces vamos a tener por un lado a la Unión Soviética diciéndole, independízate, y a este comunista, yo te ayudo. Y por otro lado vamos a tener a Estados Unidos diciéndote, independízate, vuélvete capitalista, yo te ayudo. Oh, imagínense ese meme del niño que está ahí sufriendo, o sea, como, ¿qué hago? O sea, tengo riquezas, tengo pobreza al mismo tiempo porque los estados coloniales se van, chao, yo me voy, independízate y dejan a los países en la ruina, ¿ya? Y estos países que surgen en medio de disputas ideológicas. Entonces, ya es complejo el hecho de independizarse, ¿te das cuenta, Bayo, no? Y después, cuando termina la Guerra Fría en los años 90, tenemos repúblicas que se fundan, pero son sumamente endebles, producto también de estas guerras tribales que hay y los intereses de Estados Unidos y sus multinacionales que están detrás corrompiendo gobiernos. Hay un montón de casos de corrupción tremenda entre los mismos países africanos. Entonces, es como una historia que no se acaba nunca, ¿entiendes? ¿Te logré responder igual? Sí, Ya, sí. bien. Chicos, el test de salida ya se los mandé a su correo, ya son una, dos, tres preguntas de alternativa, cuatro preguntas de alternativa, perdón, más la pregunta de desarrollo, no está difícil, así que espero que lo hagan y lo envíen hoy día, como siempre, antes de la una para poder revisarlo. También, yo les quería compartir a ustedes, antes que se vayan, la plataforma Classroom con la cual vamos a empezar a trabajar, chicos, ¿ya? Ustedes me han contado que Classroom ya lo están trabajando, por ejemplo, con la profesora Karen en matemáticas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo en la plataforma Classroom, esta cuestión que no carga, esperemos que cargue luego, les quiero mostrar cómo se ve todo el material que yo he ido subiendo respecto a la asignatura de historia. Ahí se abrió. No se vayan todavía. Les subí la tarea número 1, ¿ya? De la unidad 2, que se entrega el próximo miércoles. Entonces quiero que la descarguen y la puedan hacer. La tarea abarca los principales contenidos que hemos visto desde la vuelta, desde la semana antes del receso hasta la clase de hoy, porque la semana que viene nosotros partimos con Chile, unidad nueva, ¿ya? Aquí está el Classroom, chicos, yo lo voy a pinchar. ¿Ya? ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Se ve, chicos? Sí, sí se ve. Ya, entonces ahí tenemos Sí. el Classroom, yo le puse una foto mía, vamos al trabajo de clase, yo lo pincho acá, ustedes ya les mandé el correo, tienen la invitación, y fíjense bien, así va a estar distribuido nuestro Classroom. En la primera parte de arriba del Facebook, por decirlo así, del tablón, tenemos los PPT de la unidad 1 y los PPT de la unidad 2, que es el que está hecho ya. Ese va a estar siempre arriba, ustedes lo pueden descargar las veces que quieran. Luego tenemos una pestaña con tareas. Todas las tareas de la unidad 1, formación ciudadana, y la tarea de la unidad 2, que es la primera, está solita. Ustedes la pinchan acá, yo pincho ahí, tarea unidad 2, me sale la tarea que ustedes tienen que descargar. Está lista. ¿Cierto? Y luego hacia abajo, todas las clases. Aquí también se puede ver en el panel izquierdo, la clase de hoy, con sus recursos complementarios. Ahí están, por ejemplo, recursos complementarios, la actividad avanzada, el diagrama de apuntes, voy a agregar ahora el estudio de caso, y el test de salida. Y aquí hacia abajo la clase 15, 14, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Están subidas de orden inverso. ¿Ya? Entonces, la idea de que esto nos sirva para poder acumular material. Y también, si yo me voy al tablón, el tablón funciona como Facebook. Yo voy a ir compartiendo cosas, sobre todo la próxima semana, y ustedes van a poder participar haciendo preguntas. Si yo les pido que den una hipótesis, van a tener que formular una hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea de que nos funcione bien Classroom. ¿Les parece, chicos? ¿Ya? Así que, si no hay ninguna duda, ¿hay alguna duda, chicos? Para poder cerrar la clase. El PPT, chicos, tiene toda la ¿Qué es burguesía nativa? burguesía nativa. Crear dentro de las colonias grupos poderosos, iguales a los europeos. ¿Ya? ¿Pasó Profe, realmente eso? territorios ultramarinos. Bien, buena pregunta. Territorios ultramarinos, territorios fuera de Europa, ultramar, más allá de los mares europeos. ¿Ya? Eso es ultramarino. El PPT, chicos, está completo, así que pueden ver la clase de hoy también. Chicos, el día viernes a las 11 tenemos el control número 2.
ya el mini ensayo, que tiene que ver con toda esta materia desde la clase 12, antes del receso, hasta hoy. Así que les solicito que estudien, que revisen los documentos. Ya las actividades de avanzada en el fondo son puro contenido para poder reforzar, puro contenido, las preguntas que hay ahí, los videos y el PPT, por supuesto, ¿ya? Así que el viernes los espero a las 11 conectados porque se hacen clases, ¿ya? ¿Alguna duda, chicuelos? ¿No? Ya. Que No, estén muy profe. bien, cuídense y nos estamos viendo. Un abrazo, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Profe, gracias. Chao. Chao, profe. No, a ustedes, gracias. Cuídense.